Hola a todos y a todas. Hola, bienvenidos. Bienvenidos a esta clase número 15 del curso Multimedia EFAC de Educación Fundamental para Amar y Concienciar, que hemos titulado Acción, Compensación y Adicción. Se trata de una clase en la que intentaremos diferenciar y mostrar lo más detalladamente posible la mecánica por la que funcionan las adicciones y las compensaciones, contrastándolas ligeramente con la acción. Entonces vamos a empezar quizás con lo más fácil, pero que a la vez es lo menos común. Lo más fácil y menos común es la acción, y por acción hablamos de acción libre. Eso significa que yo como adulto... Libre y consciente, hemos dicho antes. Sí, con conocimiento. Es la capacidad que tengo para tomar una decisión en base a lo que he comprendido de una situación dada, en base a lo que puedo sentir respecto a esa situación dada o lo que puedo pensar respecto a esa situación dada de manera libre, en la que no estoy sujeto y sometido a fuerzas ni a cuestiones que no tengan que ver con mi propia voluntad y mi propio libre albedrío. Es la mayor de las libertades, cuando puedo tomar una acción desde ese tipo de espacio de libertad, aunque la acción pueda llevar aparejada por cualquier motivo una incomodidad, o porque hay acciones que tomarlas no es agradable y no es confortable, pero aunque exista ese elemento de no confort y de no agradable, sigo siendo libre para tomarla y la tomo libremente. Estoy ejercitando mi derecho y mi libre albedrío a la acción. Sí. Y estamos hablando también, me gustaría enmarcar que estamos hablando de acciones que no dañen a otros o la propiedad de otros. O sea, que estamos hablando de un ámbito de que realmente podemos ejercer este libre albedrío porque nuestra acción no daña al otro ser, a otra persona. Estaríamos hablando, si imaginamos un gran círculo, de todas las acciones que están dentro de este círculo, todas las enormes posibilidades que puedo llevar a cabo dentro de este círculo. ¿Y este círculo qué es? Es el círculo cuyo límite lo establece el principio de no agresión, de no ejercitar la violencia contra otro, lo que específicamente significa no iniciar violencia contra otro, de ninguna de las formas, ya sea violencia física, ya sea a través del robo, ya sea a través de cualquier tipo de... De detener una acción de otra persona cuando esa persona simplemente no está haciendo nada de daño. Todo lo que suponga en esencia el robo, el robo de libertad o lo que sea, es lo que define los límites. Entonces, dentro de estos límites, cualquier acción que yo haga sin estar sometido, como veremos más adelante, a fuerzas mentales, emocionales o a dependencias químicas, lo consideramos una acción libre. Yo puedo libremente en un momento dado, por ejemplo, elegir tomarme unos vinos. Soy consciente de lo que supone para mí tomarme los vinos, soy consciente de qué es lo que supone para mí en términos de si luego voy a conducir, las precauciones que debo de tomar, una serie de cosas. Soy consciente, soy adulto y tomo libremente una decisión. Muy distinto es si yo tomo ese vino, por ejemplo, porque de momento esa misma tarde me he sentido muy mal, porque me ha pasado algo desagradable y voy a tomar unos vinitos para ver si se me olvida. En este caso estaríamos hablando de una compensación. Porque de repente es una acción que es puntual, es eventual, pero sí que depende de las circunstancias. O sea, porque yo me estoy sintiendo que hay como un desequilibrio, una incomodidad, y que quiero camuflar esta incomodidad, pues recurro a algo, en ese caso de fuera, tomar una copa de algún tipo de alcohol, para camuflar ese estado de incomodidad, ¿no? Previamente a que ocurriese la situación, yo estaba en estado de equilibrio. Y lo que ha ocurrido es que por las razones X, esa situación que me haya podido ocurrir ha generado desequilibrio. Puede ser desequilibrio de origen mental o de origen emocional.
Lo que sí genera ese desequilibrio es una química muy específica en el cuerpo, de estar en un estado neutro o de estar en un estado de bienestar o de un estado de normalidad, paso a estar en un estado emocional en desequilibrio y por lo tanto busco una manera de intentar compensar, de ahí la idea y el término de compensación, de ahí el concepto de compensación. Que está claro que el término compensar también tiene un rasgo muy positivo y es que, por ejemplo, alguien me ha ayudado o alguien me ha prestado su ayuda y para compensarle, pues yo a mi vez le voy a prestar un apoyo, una ayuda o le voy a hacer un regalo o lo que sea, ¿no? Es para compensar, siempre hay este sentido de querer equilibrar. Porque lo notamos cuando alguien nos hace algo realmente, un favor, algo realmente importante, sentimos ese quedar en deuda en muchas ocasiones. Especialmente la gente que tenemos conexión con el sentir. Imagino que personas que tienen quizás el cerebro límbico dañado o dificultad para conectar con su sentir, puedan no sentir eso, ¿no? De ahí los aprovechados, ¿no? Bueno, términos así, ¿no? Que estaba pensando cuando decías lo de la compensación en cierta forma se debe a que dentro del posible rango de acciones que tenemos hay una zona de acciones o una zona de emociones y de formas de ser y de actuar que por cualquier motivo las hemos aprendido a considerar negativas, las consideramos malas. Entonces, ¿por qué tenemos que compensar? Porque si ocurre una situación X en la que algo que tenga que ver con esas diferentes facetas, por ejemplo, la faceta de que no estoy en paz, por ejemplo, con mi enfado, con mi manera de enfadarme, suelo tender a no querer enfadarme. Entonces, si... O sea, que quieres reprimir el enfado. Exactamente, si algo en la vida que tiene que ver con el enfado ocurre por aquí, con determinada persona X, lo que sea, como es un área de las posibilidades de la acción que tengo en mi vida que no estoy muy en paz con ella, es decir, que en general tengo la tendencia a considerarlo indeseable, como que no lo quiero, entonces necesito urgentemente compensar de una manera externa la acción, ¿no? Necesito encontrar otra acción que equilibre ese malestar que tengo. Sí, me gustaría aclarar que no lo tenemos que... Creo que es importante aclarar la acción como estrategia y la compensación. La compensación es más recurrir a cambiar nuestra química interna o simplemente, por ejemplo, si yo me hago daño pues yo qué sé, me doy un golpe en el dedo, pero luego de repente algo muy fuerte me da en el brazo, en una amplia zona, y un golpe más fuerte, ya no me acordaré del dolor que tengo en el dedo. O sea, es como dar un estímulo de alguna forma para contrarrestar el primero, ¿no? Eso sería más como esta forma de equilibrar, ¿no? Porque una estrategia simplemente es huir, es, pues yo qué sé, de hecho una de las estrategias es compensar, ¿no? Entonces, un poco aclarar estos conceptos y intentar pues, que no os hagáis un lío. En principio, cuando hablamos de compensación y adicción, de lo que estamos hablando al final es de química. Esto ha de quedar muy claro. La adicción es la que conocemos en general, es a sustancias químicas. Pero en realidad, si nos fijamos con detalle, todas las adicciones y todas las compensaciones son al final de origen químico y bioquímico. Es decir, la adicción es muy evidente porque yo consumo una sustancia que está ahí, la tomo y esa altera mi química, cambia mi química. Durante un periodo X, pues me da un subidón o lo que sea y dura X tiempo mientras la química actúa en mi cuerpo y luego baja. En el caso de la compensación, es lo mismo. O sea, la única diferencia que habría entre adicción y compensación es que la compensación la puedo usar en un momento específico de manera aleatoria para cambiar el contexto y para camuflar en un momento dado mi malestar respecto a algo. Pero es aleatorio.
Lo que hace a la adicción es la repetición y la compulsividad. Es que lo repito constantemente y que me veo como empujado por una fuerza que se ha vuelto increíblemente física, increíblemente química. En la compensación y la adicción también apuntamos antes que la gran diferencia para saber cuál es que en la compensación tendríamos capacidad de prescindir del comportamiento, de la acción en sí, y que no tendría efecto sobre nuestra vida, ¿no? De cómo seguimos estando. En cambio, la adicción, si yo dejo de tomar pues, una droga, por ejemplo, pues sí que hay un efecto. O sea, tengo un síndrome de abstinencia y entonces ya no puedo seguir viviendo pues como lo voy haciendo, ¿no? Hay como una ruptura, un síndrome de abstinencia que se manifiesta. La historia es que al final las situaciones que vivimos en la realidad objetiva son situaciones que van aparejadas siempre de un estado químico específico del cuerpo. Cuando yo estoy en estado neutro, estoy químicamente de determinada forma en mi interior. Cuando estoy en un estado de alegría, estoy en determinada química en mi interior. Cuando estoy en un estado de enfado, estoy en determinada química. Miedo, determinada química. Son todo enlaces que van aparejados. Cuando tengo miedo es de esta forma en el cuerpo. Cuando tal, está todo muy relacionado. Entonces, la compensación y la adicción sirven en realidad para modificar la emoción, para modificar el sentimiento. Lo que pasa que a la inversa, es decir, consumo una sustancia, la sustancia interactúa con mi cuerpo y mi cuerpo al interactuar con la sustancia cambia mi estado de ánimo, cambia mi emoción. ¿Ok? Es como el camino inverso. Sí. Categorizábamos las adicciones de 3 formas y eso estaba interesante. Categorizarlo así, porque la adicción tiene grados de sutileza y ahora vamos a ver los grados de sutileza. Entonces, primero hemos visto que hay adicciones que claramente son destructivas. O sea que el hecho de que la persona esté adicta hace que esta persona bajo su adicción tenga comportamientos destructivos. Pues, por ejemplo, que no siempre, como veremos, no siempre es el caso, que alguien que bebe, pues de repente se vuelve violento con su familia, por ejemplo. ¿Qué más puede haber? Pues alguien que es adicto a comprar y tiene familia, pero como es adicto a comprar, pues no gasta todo el dinero y luego están sin poder alimentarse. Son ejemplos que se me ocurren ahora mismo, que son claramente destructivas. Primero de todo, antes de esta categorización que estamos haciendo, queremos dejar claro que dentro del límite que establecíamos, dentro del círculo que establecíamos, en realidad la libertad es total, en el sentido de que cada uno se hace responsable del tipo de acción que emprende. El hecho de que alguien beba no necesariamente significa que esa persona esté obrando mal o bien. Quiero decir, hay muchos ejemplos, por ejemplo, este mismo día que estamos grabando esto, habrá personas que beban y que cojan el coche, incluso bebiendo, y que lleguen sanas y salvas a su casa, porque, por la razón que sea, han cogido el coche y aun habiendo bebido, han decidido ir a una velocidad muy lenta, han decidido extremar las precauciones de otras formas distintas, han decidido llevar a cabo una acción. Sí, el riesgo se ha incrementado, sí, la percepción se ha desvirtuado y sí, suponía un mayor riesgo de que pudiese pasarles algo, pero no ha ocurrido ese algo, ¿vale? Dentro de los límites del no daño al otro, dentro de los límites de no agresión, la acción libre bajo conocimiento de la propia causa supone responsabilidad total por las acciones de uno mismo. Pues repetir, por favor. Que cuando se toman acciones dentro de ese marco redondo, dentro de ese círculo, y se toman de manera libre, se está asumiendo la responsabilidad de esas acciones, ¿vale? Cuando no hay impulsividad. Entonces, este tipo de adicciones destructivas supone salirse del círculo porque supone un daño a terceros. Exactamente. Claramente. Supone que he transgredido la barrera que
marcábamos, de no agresión. y he dañado de alguna forma al otro, ya sea física, materialmente o lo que sea. Entonces luego estarían las autodestructivas, que es en realidad auto-odio. Odiarse a uno mismo, hacerse daño a uno mismo a través de la adicción. sí, es como castigarse. Ahí quizás aquello que comentabas, Marco, tendría más sentido de querer sublimar o algún tipo de responsabilidad, ¿no? Muchas veces ocurre que por culpas, sensaciones de culpa que tenemos, llevamos a cabo hábitos adictivos de autodestrucción, las personas que se lastiman a sí mismas. Algún Sí. tipo de droga que es muy destructiva, que hoy en día corre por ahí, Mm. que realmente lesiona el cuerpo de una forma clara. De manera muy inmediata, no que solamente tiene un chute sobre la percepción y modifica la manera de percibir la realidad, sino que ahí mismo en el momento desguaza el cuerpo, como el cocodril este. Sí, o... algún Sí. tipo de droga así, súper heavy. Y por último teníamos una categorización que llamábamos las adicciones normalizadas. Que yo creo que realmente son el grupo mayoritario. ¿A qué nos referimos por adicciones normalizadas? Pues nos referimos a ese tipo de adicciones Que se quedan que son- dentro del círculo. que se quedan dentro del círculo y que son socialmente aceptadas y no son reconocidas como adicción. Es decir, se lo considera lo normal. Sí, al menos a nivel social. No digo que un psicólogo pueda ver que hay una adicción a lo que sea, que lo pueda detectar, lo pueda diagnosticar, pero a nivel social pues nos parece normal. Pues entre este tipo de adicciones están un montón de diferentes adicciones, que pueda ser adicción a la tecnología, adicción a socializar, adicción a hablar, diferentes adicciones. O sea, que realmente la persona no puede prescindir de hacer eso, porque si no, pues, no sé, igual... Existe este desequilibrio. Sí, sí. Se necesita completar el equilibrio. La adicción y la compensación viene a intentar volver a ajustar una sensación, una emoción que se ha quedado desajustada en nuestro interior. Queremos volver a la normalidad Intentamos volver a la normalidad. mediante esas acciones, ¿no? Entonces, también habíamos de alguna manera categorizado el nivel de sutileza, las adicciones, la adicción misma. Porque la adicción puede ser física, que es la que conocemos, que es La más obvia. la más obvia adicción a una sustancia física, adicción a la heroína, a la cocaína, a la droga, no sé, el alcohol, lo que sea, es obvio. Luego puede haber una adicción que es de nivel emocional. Porque ¿qué pasa cuando sentimos emociones fuertes en el cuerpo? Se libera una cantidad de química muy grande en la sangre. Nos sentimos de una determinada forma y en realidad está cambiando nuestra química. Nos podemos volver adictos a sentir determinadas cosas, por ejemplo los deportes de riesgo. Sí. Sí. O a la meditación. O a la meditación, por ejemplo, nos podemos volver adictos porque nos suministra una sensación interna química, altera la química de nuestro cuerpo, lo cual a su vez altera nuestra percepción y nos hace sentir bienestar. Porque claro, aquí ya estamos hablando de drogas endógenas. ¿Eh? Las primeras, las físicas, eran drogas exógenas, que provienen de fuera. De hecho, curiosamente, dañan bastante más el cuerpo de lo que lo dañan las endógenas, porque al ser externas y el cuerpo, al no asimilarlas, al no haberlas fabricado el cuerpo mismo, no las... Desajusta más, a nivel biológico, fisiológico, desajusta muchísimo más una sustancia que tomas desde fuera que no algo que el propio cuerpo produce, porque al fin y al cabo tiene sus mecanismos de equilibrio, ¿no? En cambio, ante una sustancia exógena, pues pierde todos sus mecanismos de equilibrio, los pierde mucho más rápido. Entonces, a nivel emocional, otra de las maneras es, por ejemplo, estar adicto a determinadas emociones de victimismo,
estar adicto a determinadas emociones de drama. Hay muchas O personas de que poder. hay muchísimas personas que viven con adicción al drama, que por ejemplo necesitan constantemente en sus relaciones que haya discusiones y luego hacer las paces y luego arriba y luego abajo para sentir que Están vivas. que están vivas y que lo que comparten sigue vivo, ¿no? Por poner un ejemplo, hay muchos diferentes ejemplos. Sí. Y finalmente tendríamos la adicción mental. Que también sería un tipo de adicción endógena. Es más sutil, porque la adicción mental es la adicción a ciertos patrones de pensamiento o a ciertos pensamientos aislados en determinadas circunstancias. Por ejemplo, está ocurriendo algo dentro de ese círculo que dibujaba antes al principio. Está ocurriendo algo que por algún motivo me hace sentir mal. Aparecen sensaciones químicas de malestar en el interior. ¿Qué pasa? Yo puedo no sentir quizás el suficiente malestar como para tirar de una tableta de chocolate o para ir a emborracharme o lo que sea. Pero sí que puedo, ante ese malestar específico, usar una serie de pensamientos autotranquilizantes, que siempre son los mismos. Es decir, Es que existe un patrón. veo que, por ejemplo, fulanito, menganito me dice tal cosa con la que yo no estoy de acuerdo y quizás, por ejemplo, no quiero tomar en cuenta de lo que se está hablando. Me hace sentir mal y cuando aparece este tema una y otra vez en las conversaciones, yo lo que hago es tener un pensamiento al respecto del estilo de ay no, esta persona dice esto por esto, por esto, por esto y por esto. Y eso genera una sensación de justificación, una sensación de alivio interior. Ese alivio debido al pensamiento es un alivio químico. Al final. Es un alivio químico porque en un momento X determinado de esa conversación me he sentido un poco azorado, un poco estresado y un poco incómodo por algo que ocurrió. Inmediatamente usé esos pensamientos que siempre tiro de ellos, esas creencias que siempre tiro de ellas, esos axiomas, esas filosofías uniformes, las mismas siempre, y eso provocó en mí la autotranquilización. Esto pasa mucho cuando nuestras formas de ver la vida, nuestras creencias son retadas. Por ejemplo, suele pasar mucho esto. Alguien reta nuestra cosmovisión, alguien reta la manera en la que nos expresamos, las cosas que decimos, y dependiendo del grado de apertura que tenemos a explorar nuevas áreas dentro de ese círculo de posibilidades, pues muchas veces aparecen o no herramientas propias de la creencia que usamos que de manera continuada nos explican o nos tratan de autojustificar y de relajar, sobre todo de relajar, de tranquilizar. Es decir, química directa, el grado físico, química ligeramente indirecta, el grado emocional. Siento emociones que van finalmente al riego sanguíneo, en este caso de manera endógena, y finalmente el grado mental es todavía un poco más sutil. Pienso, luego siento, luego la química actúa en el cuerpo. Sería como tarda un poquito más, un poco más indirecto. Digamos que sí, hay una cadena de eventos anterior. Guay. Entonces cualquier adicción pues es un bucle, se retroalimenta, ¿no? Más la utilizo y más la necesito, y más la utilizo y más la necesito. Eso creo que queda bastante claro, a diferencia de la compensación, de que no crea bucle. O sea, sí que podemos ir compensando y llegar un momento que esa compensación se vuelve adicción. ¿Okay? Lo que veo más difícil es que una adicción se vuelva una compensación. Creo que al revés, no sé si funciona demasiado. Y son intensidades. En el caso de la compensación y adicción, la compensación es algo quizás de una intensidad más relativa y más delimitada en el tiempo. Las adicciones suelen tener como base, como causa, algo que perdura en el tiempo, que perdura durante un cierto tiempo y que tiene una intensidad personal para la persona que las está viviendo más grande. Muchas personas pueden estar, por ejemplo, durante una temporada teniendo una adicción debido a que sus circunstancias personales han cambiado
de manera desfavorable y en vez de estar gestionándolas y estar resolviéndolas, lo que hacen es intentar aplacar su malestar. Otras personas, por ejemplo, pueden estar teniendo una adicción por la muerte, el fallecimiento de alguien, por algo que ocurrió en el pasado hace mucho tiempo que no pudieron hacer nada. Hay muchas diferentes situaciones en el pasado que pudieron crear un fuerte desequilibrio que perdura hoy, que perdura hasta hoy. En cualquiera de los casos se trata de un desequilibrio interior. Sí. Y lo que estamos queriendo decir es que la adicción y la compensación es tema de cada cual, y cada cual tiene que ver en qué medida mantener esa adicción y esas compensaciones le resulta o no una traba o un beneficio, de un lado o del otro. No es una cuestión de que porque compensas y tienes adicciones eres una mala persona. No necesariamente. O Si sea, tú no estás dañando a nadie... Efectivamente, yo haría un apunte, es que las adicciones destructivas o las compensaciones destructivas que quizás hayan, ahora mismo no se me ocurren, pero este tipo de acciones se salen ya fuera del círculo principio de no agresión, y vamos, para mí hay que detenerlas. Estamos hablando de las adicciones normalizadas. Sí. Estamos hablando de las adicciones que son... Incluso autodestructivas. Porque Sí. cada cual es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo. Sí, efectivamente, dentro del O marco sea, de que hablamos. realmente serían solamente las adicciones destructivas, estas sí o sí hay que parar. Sí, y tienen una fuerte connotación negativa, es decir, está muy mal que eso ocurra así, porque es cuando nuestro comportamiento ya trasvasa los límites del otro. Es donde se requiere actuación, se requiere acción. Del otro lado, lo que hay que ver realmente, cuando nos referíamos a este tipo anterior de adicciones, es qué gano y qué pierdo, ¿no? Realmente, qué beneficios supone para mí, qué pros y qué contras realmente tiene. Porque la mayor de las contras que tiene la compensación y la adicción, dentro del grupo de las autodestructivas y dentro del grupo de las normalizadas, es que pierdo libertad. En la adicción claramente soy esclavo de aquello que hace, de aquello que es a lo que soy adictivo. Me ha costado un poco decirlo, pero Adicto. está claro. Soy Aquello a lo que adicto. soy adicto. Sí. Sí. O sea, que realmente necesito eso. Entonces, ¿qué sucede? Mi atención es una atención obsesionada con la sustancia a la cual soy adicto. Entonces, pierdo energía, pierdo atención, tengo pensamientos repetitivos y obsesivos, dedico muchísima energía a ello, o tiempo, o dinero, o lo que sea. Entonces, soy esclavo de Eso es, ahí has dado en el clavo, es lo que está escribiendo. Esclavitud. Eso es decir, vivir en esclavitud. La mayor desventaja y la mayor ventaja, hablando en términos de raíz, yendo lo más al grano posible, es que la compensación y la adicción no son igual a libertad. Es decir, son inversamente proporcionales. A más compensación, inversamente proporcionales, efectivamente. Inversamente proporcionales a la libertad. Cuanta más compensación y más adicción tengo en mi vida, menos libertad tengo. Y al mismo tiempo son directamente proporcionales a la esclavitud. Cuanta más compensación y más adicción tengo en mi vida a diferentes cosas, o a diferentes personas, o a diferentes situaciones, o a lo que sea, más esclavo soy, más dependo de la existencia de esas cosas y más también me vuelvo esclavo no solamente de esas cosas, sino que mi mundo se empequeñece, se vuelve unipolar, se vuelve muy estrecho y curiosamente se vuelve increíblemente programado químicamente, es decir, pierdo no el libre albedrío, pero sí pierdo la espontaneidad, pierdo la impredecibilidad. Dejo de ser impredecible, me vuelvo totalmente predecible. Me vuelvo un ser humano que tengo mis autopistas hechas, tengo mis rutinas totalmente ancladas, que no estamos diciendo que las rutinas sean malas per se. Estamos hablando cuando las rutinas se derivan de la compensación y la adicción.
Ojo. Sí. Vale. Y también quería decir que somos menos adaptables. O sea, si yo soy adicta a algo, pues no soy tan adaptable porque siempre necesito eso, entonces no me puedo adaptar a otra situación si eso falta. O sea, si eso falta, tengo un problema. ¿Ok? Entonces realmente es una restricción del libre albedrío porque no puedo decidir cuándo tomar y cuándo no tomar, si estamos hablando de una adicción exógena. Sí. Y eso, se reduce el libre albedrío, ahí ya pues no puedes escoger. Entonces, si queremos, eso es una opción, cada uno puede elegir más o menos libremente qué es lo que quiere hacer con Eso es cuestión de concienciar, no es cuestión de decir, no, es que esto está mal. Es el lado de concienciar. Ahora, el lado de amar, si yo me quiero amar a mí mismo, si yo me quiero respetar a mí mismo, si yo quiero dejar de auto-odiarme, si yo quiero aspiro a más libertad, si yo quiero dejar de auto-odiarme, si yo quiero dejar de no respetarme a mí mismo en las diferentes situaciones, yo tengo que desarrollar una serie de habilidades para no necesitar la compensación y la adicción, especialmente no para no necesitar la compensación, porque veremos que se puede compensar de una manera bastante hábil, pero de no necesitar los elementos externos para resolver mi conflictólisis interior, ¿no? Sí, voy un poco a matizar este punto. Es como, sí que en algunos momentos es necesario compensar porque nos puede desbordar una emoción, porque estamos en unas circunstancias de que tenemos que tener un comportamiento determinado y nos está costando, pero escojo cómo compensar. O sea, ya puedo elegir, pues decido, pues voy a tomar un dulce. O decido, pues no, en esta situación creo que me irá mejor fumarme un cigarrito. O digo, pues no, en esta situación creo que es mejor que socialice. O en esta situación mejor tomarme una copita de vino. ¿Me explico? Es realmente ahí tengo, aunque sé que voy a compensar, pero es consciente, es conocimiento. Sin embargo, si queremos ir a la raíz y dejar o sea, no se puede afirmar con facilidad decir, no, nunca compensarás en tu vida, porque no es cierto, porque el mundo está montado de tal forma que el grado de estrés, el grado de incertidumbre, el grado de cambio, el dinamismo es muy alto. Entonces, de caos. Sí, el grado de caos es muy elevado, porque seguimos viviendo en una sociedad tremendamente infantil, que todavía no ha superado su síndrome de abandono. Entonces, la compensación en muchos momentos ocurrirá, pero si lo que queremos es en principio desarrollar herramientas efectivas para que en general en nuestras vidas podamos no compensar tanto, vamos a necesitar una serie de habilidades, vamos a necesitar varias cosas. Primero vamos a necesitar consciencia, es decir, vamos a necesitar desarrollar la habilidad en nuestras vidas de detectar patrones y el significado que hay dentro de esos patrones. Es decir, darme cuenta de cuáles son el tipo de situaciones que suelen detonar mi malestar y cómo es la manera en la que yo suelo camuflar y despistar ese malestar. Ocurre muy a menudo, especialmente la gente que más conectada está con su emocionalidad. Estamos en la mesa, se está hablando algo, de repente algo me hace sentir miedo repentino, vergüenza repentina y digo algo, hago algo, me callo, cualquier cosa con tal de camuflar lo que estoy sintiendo, por ejemplo, cosas de este estilo. Entonces, si yo desarrollo consciencia, si yo desarrollo mi habilidad, porque la consciencia es eso, es una habilidad de darnos cuenta de las cosas que se repiten, y de qué significado tienen, por qué hago lo que hago y cuáles son los entresijos, cuáles son los misterios de lo que estoy, de lo que me está pasando y de lo que estoy haciendo. Entonces tengo muchas más posibilidades para poder empezar a hacer algo al respecto de eso. O sea, lo hacemos consciente, ya no es inconsciente, porque ya tenemos conocimiento de ello. Porque el elemento sorpresa muchas veces es un factor decisivo en nuestra pulsión a compensar.
Pero de repente me ha pillado por sorpresa y va. A ver, rápido, algo. Sí. Entonces, desarrollar conciencia. Una vez tengo Una vez tengo desarrollada conciencia, lo que tengo que aprender a hacer es a desarrollar contención emocional. Y eso tenemos justamente la clase anterior a esa que hemos hablado largamente sobre la contención. O sea que elegimos deliberadamente, mediante la voluntad, detener la compensación, no actuar compensando. Detenerla o ni siquiera llevarla a cabo. Eso. Bueno. Porque detenerla es que la estoy haciendo y la paro. No, me refiero a detener que la vayas a empezar. Vale. Tú y yo nos hemos entendido, pero lo aclaro. Vale. O sea, ya sea que estuviésemos llevando a cabo la situación de compensación o que no la hubiésemos comenzado todavía, sí. En ambos casos, aprender a contener supone que ante un estímulo X, el que sea, que ha detonado mi malestar, si yo estoy aprendiendo a tomar conciencia e identifico mi malestar, la sensación física que estoy teniendo o emocional que estoy teniendo de malestar, si la identifico mientras estoy llevando a cabo la acción de tomarme una tableta de chocolate y en vez de acabarme la tableta, la dejo a la mitad, si normalmente me la suelo acabar, lo que estoy haciendo es, estoy empezando a contener, estoy empezando a tomar conciencia y a contener y a decir, oye, esta tableta de chocolate o este programa de televisión o esto que estoy haciendo lo estoy haciendo porque justo ahora acaba de pasar esto y me he sentido súper miserable. Pues... Y para atontarme y para olvidarme, para dispersarme, para olvidarme de todo ello, estoy comiéndome esta tableta o estoy haciendo esto, viendo esto. ¿Vale? Y entonces pues estoy con el malestar, no desvío la atención con otra cosa. Contención emocional. Contención emocional va muy ligado a una última habilidad muy importante, que tiene ya que ver con su origen mental, que es desarrollar el pensamiento crítico y la habilidad de autocuestionamiento. Es el pensamiento crítico y el autocuestionamiento. Sí, es como pillarse que, me estoy pillando de que estoy, pues, yo qué sé, reaccionando de una forma infantil frente a lo que me está diciendo Marco, por ejemplo. Porque algo de lo que estoy diciendo genera malestar por el motivo que sea. Entonces es importante porque si yo no tengo la intención de poner sobre el tapete las maneras que yo tengo de pensar y no me cuestiono a mí mismo, en general lo que ocurrirá es que tampoco voy a crear las circunstancias para que las compensaciones cesen. Porque si yo sigo pensando de la misma forma y sigo interactuando con la misma realidad y nada cambia en mí, si yo no hago ningún cambio por pensar de una manera distinta, por tener una cosmovisión diferente de la que tengo, en general me seguiré detonando de la misma forma. Si yo tengo el pensamiento constante, repetido, de que el enfado es malo y no de sentir mi enfado, lo que va a ocurrir es que cuando me meta en situaciones que aparezca enfado, lo que va a pasar es que voy a intentar evitar mi enfado, voy a intentar compensar mi enfado. Sin embargo, si aprendo a pensar de manera distinta sobre mi enfado, aprendo a observar el enfado por lo que es, investigo sobre el enfado, veo a ver cómo funciona, no solamente en mi interior y mi experiencia, sino a nivel intelectual, a nivel de conocimiento, a nivel de entender lo que el enfado es. Puede que suponga, yo qué sé, coger e investigar en internet qué es el enfado, qué es lo que se ha escrito sobre el enfado, cómo funciona, qué partes del cuerpo se activan o no, qué tipo de sustancias se liberan, qué pasa en el cerebro. ¿Siempre es malo el enfado? ¿O no? Porque a veces tenemos creencias de que el enfado siempre es malo y resulta que el enfado a veces pues puede salvar una vida, yo qué sé. Y no cuestionamos, si no cuestionamos nuestra mente sigue... No, nuestra mente no. Los pensamientos que tiene la mente. Exactamente, perdón. El software que está instalado en nuestra mente. ¿Vale? Porque la herramienta no, o sea, la mente es una herramienta. Exactamente, el contenido de esa caja de herramientas. Si no ponemos en cuestión ese contenido,
en general la tendencia va a ser sencillamente a ser detonados por el mismo tipo de cosas. Es una cuestión bastante sencilla en realidad. Entonces, necesitamos, repito, consciencia, primero. Mi habilidad de darme cuenta de los patrones, de las cosas que pasan, entender el significado. 2, contención emocional. Bueno, yo quizás lo de pensamiento crítico y autocuestionamiento lo pondría con conciencia, no deja de ser la habilidad de darse cuenta de patrones de pensamientos. Sí, pero yo me puedo dar cuenta de los patrones de pensamiento y no cambiarlos. ¿Y para qué te quieres dar cuenta entonces? Sencillamente me doy cuenta. Puedo estar en modo observador, meditador, que sencillamente me doy cuenta de las cosas y no hago nada para cambiarlas. Vale. No, es que estoy aquí sentado dándome cuenta de la habitación que se me está cayendo encima. El techo. No, o sea, a ver, pongamos... Vale, bien. ¿Vale? He aprendido en base a mi experiencia de ver películas, de ver lo que sea, que cuando el techo se cae encima la gente sale lastimada, por lo tanto no hace falta ni que piense que ya estoy cagando leche saliendo de la habitación. No me dedico a observar. ¿Ok? Vale, igual. Está bien. Vale, sí, el pensamiento crítico y el autocuestionamiento es importante. Y es un requisito. Cambiar, entonces. Claro. Generar cambios. Para obtener otros resultados. Claro, somos muy monos. Los humanos somos realmente muy monos en el sentido de la expresión, no en el sentido del animal. Aunque algunos. Vale. Somos muy monos porque si en general nos preguntan ¿querrías que tu vida mejore en algún aspecto? Pues puede ser que digamos, pues sí, me gustaría esto, me gustaría lo otro, me gustaría lo de más allá, me gustaría lo que sea, X. Pero cuando llegamos a la hora de la práctica, cuando llegamos a la hora de llevar a cabo acciones específicas, concretas, que supongan un cambio, es decir, cambiar nuestra manera de pensar, cuestionar nuestra manera de pensar, tener pensamiento crítico respecto de lo que pensamos nosotros, de lo que piensan los demás, de lo que decimos nosotros, de lo que dicen los demás, ¡uy, no! Eso no. Porque claro, yo pienso como pienso, soy como soy, ¡uf! No me hagas cambiar. Eso sí, de manera mágica, pienso que sin hacer ningún cambio en mi manera de pensar, sin contener mis emociones y sin darme cuenta de nada, todo va a cambiar. Pues ahí tenemos, quizás puede que ahí tengamos un autoengaño, ¿no? Sí, una compensación. Bastante. Un intento de mistificar la... Suerte con el cambio. Sí, inténtalo, a ver qué tal te va. Si lo consigues, por favor, avísanos. Porque entonces esto que estamos explicando no tiene ningún sentido y vamos a intentar explicarle a la gente cuál es la poción mágica para, sin desarrollar tu habilidad de la atención, de darte cuenta, sin desarrollar tu capacidad de contener tu emocionalidad, tu vulnerabilidad infantil, tu vulnerabilidad del niño interior, tu infantilidad emocional y sin desarrollar tu pensamiento crítico, a ver cómo se puede hacer, sin desarrollar tu autocuestionamiento de la realidad y de las cosas, cómo se puede hacer. Y llevar a cabo acciones concretas para cambiar todo eso, pues, y entonces, causa-efecto, conseguir un cambio. Entonces, estos son los pasos. ¿Cómo se ponen estos pasos en práctica? Haciendo, eso es lo que tú dices tú, mediante la acción de cada uno de estos pasos. Es decir, acción de tomar conciencia, pues... Voluntad. Ponerle voluntad y ganas coraje. Y reflexionar, por ejemplo. La toma de conciencia se basa en la reflexión, se basa en que voy a reflexionar deliberadamente sobre este espacio específico del tiempo. ¿Qué estaba yo haciendo? ¿Cómo lo estaba haciendo? ¿Cómo me estaba sintiendo? ¿Cuáles eran mis objetivos? ¿Cuál era el resultado? ¿Cómo fue? Reflexiono sobre cómo soy o cómo era en un determinado momento del tiempo. No es todo, no, es que soy así, soy el ser, ya está. No. Hay un trabajo que hacer para desarrollar mi habilidad. Si es que escogemos, si es lo que queremos, si lo que queremos es, de nuevo, repetimos, si lo que queremos es una evolución de la consciencia, si lo que queremos es que nuestra consciencia se desarrolle, si no, bueno, cada cual con su elección. Luego, ¿cómo se desarrolla la contención emocional? Tiene que ver con darnos el permiso de
primero, validar lo que estamos sintiendo y segundo, sentirlo sin ambajes. Darnos el tiempo y el espacio de estar con lo que estamos sintiendo. No es decir, ay no, siento enfado, me marcho de sentir eso, no voy a hacer otra cosa. No, pues justamente es lo contrario. Estoy sintiendo el enfado y incluso en la misma situación en la que el enfado se está detonando, puede que sencillamente prestando algo más de atención al enfado, podamos aprender a estar con él de una manera sana, sin necesidad de hacer una acción mitigante, sí. una acción que mitigue esa emoción. Con esa emoción no tiene necesariamente por qué haber algo de malo en ella. Sencillamente es una realidad, es igual de objetiva esa realidad que la que está ocurriendo en tu exterior. Lo único que tú eres el único que tienes acceso a ella, porque está en tu interior. Y mediante tu percepción la sientes. Entonces, para poder llevar a cabo realmente una contención emocional eficaz, has de cambiar y cuestionarte tu pensamiento, porque si tú, por ejemplo, tienes un pensamiento, sigo con el mismo ejemplo, de que el enfado es malo, sentirlo, y de que el enfado me daña, y de que una persona espiritual no se enfada, pues estamos apañados, porque cuando el enfado venga, ¿qué vas a hacer? Vas a intentar evitar enfadarte. Vamos, que si pretendes es contener el enfado pensando eso, de que el enfado es malo, de que no tendrías que sentirlo, pues te estás autoengañando. Y lo que estás en realidad haciendo, por ejemplo, es reprimir el enfado en este caso. Sí, es... Maquillarlo. Sí. Entonces, Eso sería para el grupo de las compensaciones. Sí, esto es para... efectivamente. Que es bastante, bueno, sencillo. Pues depende. No, de sencillo nada. Es sencillo con la práctica. A medida que se va practicando, es como un músculo, cada vez está más tonificado y tiene más capacidad para llevar a cabo estos pasos. Es un gran trabajo de voluntad de cambiar. Sí, señores. Es más, vamos a decir una cosa que quizás puede levantar ampollas. Es una cuestión de ego sano. Sí. De yo tengo la voluntad de cambiar esto y deliberadamente, haciendo uso de mi ego, voy a tomarme el tiempo de reflexionar sobre las maneras en las que hago las cosas, voy a tomarme el tiempo de contener emocionalmente lo que pasa y voy a tomarme el tiempo, el esfuerzo, la persistencia y la dedicación para mirar con algo más de crítica y objetividad mi pensamiento y de cuestionar tanto lo que recibo del entorno como lo que yo mismo estoy compartiendo. Hasta ahí las compensaciones. Vale. Ahora, las adicciones. Ahora, las adicciones es otro hueso, ¿vale? Porque antes lo hablamos con Marco y creemos que muchas adicciones, no la gran mayoría, no podría hablar de forma absoluta, estamos generalizando, ¿vale? Podría haber algún aspecto que se nos escape porque tampoco somos profesionales. Simplemente hablamos de lo que hemos comprendido, de lo que hemos observado. De lo que hemos investigado, de lo que hemos leído. Pero que para nada somos profesionales. Entonces, hablamos un poco de forma general y ahí hasta donde conocemos hemos podido conocer el tema. Entonces, las adicciones, como bien hemos... Al ser químicas se requiere de una comprensión del cuerpo. Tenemos que aprender a desarrollar paciencia respecto al cuerpo. No podemos pretender, si tenemos una adicción química y el cuerpo está habituado a cierto tipo de química muy fuerte, no podemos pretender que eso vaya a cambiar de la noche a la mañana sin que haya ningún tipo de consecuencia. ¿Okay? Ya a nivel físico es muy intenso. Entonces, la primera de las cuestiones que queríamos comentar es que si tu caso es el caso de una adicción química muy específica a una sustancia, la que sea, puede que sea muy conveniente que busques ayuda profesional, que busques ayuda especialmente quizás de algún grupo en el que personas en tu similar condición pasan por un proceso de deshabituamiento a cierto tipo de sustancia. Sí, porque claramente hay un síndrome de abstinencia ante cualquier habituación, adicción a una determinada sustancia, ya sea exógena o endógena. Si esa sustancia repetidamente mi cuerpo la está o bien recibiendo de fuera o fabricándola desde dentro,
Mi cuerpo está habituado a ella. Todas las células tienen más receptores, tienen menos receptores de la sustancia que la balancea. Es que es una cuestión muy importante de la homeostasis del cuerpo, y entonces habrá síndrome de abstinencia, y realmente estos síndromes pues a veces pueden ser muy importantes e incluso que hay que controlarlos, de que no puedes cortar así como así, porque podría haber un riesgo de, pues yo qué sé, de lo que sea físicamente. Hay posible riesgo de muerte o de lo que sea, ¿no? Eso estamos hablando eminentemente de la adicción física, ¿vale? Ahora, respecto de la adicción emocional y de la adicción mental, vamos a intentar ser un poco específicos. Para lidiar con la adicción emocional y con la adicción mental, tenemos que aprender a saber cuál es el tipo de desbalanceo que tenemos. O bien somos personas muy de hemisferio izquierdo, personas muy basadas en el control, en la excesiva identificación con nuestras ideas, con nuestra personalidad, con un rígido escepticismo, con creencias muy basadas en el control y en el miedo. O bien, del otro lado, somos personas con un desequilibrio del hemisferio cerebral derecho. Perdona, Marco, muy materialistas. Sí, personas muy basadas, sí. Newtonianas y darwinistas. Sí, newtonianas y darwinistas. Muy mecanística todo, ¿no? Eso sería por un lado. Vamos con la solución a ese tipo de adicción. En ese caso, lo que nos equilibraría a nivel químico es la meditación. Lo que nos equilibraría sería llevar a cabo de manera sistemática un tiempo al día en el que meditamos, en el que nuestra química corporal le envía al cuerpo un mensaje contrastante y balanceante que nos sitúa en el medio. Meditación, de llevar al medio, de llevarnos del extremo izquierdo, sí, que es vuestro, aquí, del izquierdo al centro, ¿ok? Del izquierdo al centro, con meditación para las personas muy intelectuales, para las personas muy excesiva y crónicamente racionales. Sí, puede ser otro tipo de actividad, no tiene por qué ser estrictamente la meditación, aunque la meditación realmente apoya mucho, pero cualquier actividad creativa espontánea. Expresión corporal, danza, pintura... Pero no espontánea, sin cálculo previo. Sin planificar, sin un esquema. Más directamente conectado al mundo emocional, para que lleve esa polaridad más al medio, para que resulte en un equilibramiento. Y la verdad es que funciona. Efectivamente, funciona mucho. Eso no es el caso de los que están al otro lado. Los que están en el desequilibrio de polaridad derecha no necesitan meditación ni creatividad. Los que están crónicamente más desbalanceados hacia el hemisferio cerebral derecho, las personas hipersusceptibles, demasiado sensitivas, las personas que tienen mentalidad muy emocional y muy tirando a esclava, gente con las ideas dogmáticas religiosas y los fanatismos mucha creencia basados en la creencia ciega, lo que necesitan es justo lo contrario para salirse de esa adicción mental y emocional, que es la concentración, el estudio, el desarrollo de las capacidades intelectuales. Ahí sí, todo planificado, esquema... El pensamiento crítico. Es decir, por poner un ejemplo, si normalmente me veo un documental X y normalmente solo lo juzgo en función de si resuena conmigo o no, que es la típica estructura de una persona extremadamente balanceada hacia el hemisferio cerebral derecho, que es la persona que toda la información la juzga en base de cómo la hace sentir, si la hace sentir bien o mal. Y no estamos hablando del instinto. Es diferente, es realmente de cómo me hace sentir, simplemente. Me hace sentir bien, me hace sentir mal. Efectivamente, no tiene nada que ver con el... No, son las personas las que están aquí... Perdón, no el instinto. Las personas que están aquí, en el hemisferio cerebral derecho, son aquellas personas que constantemente juzgan la información en base a cómo les está haciendo sentir. Es decir, determinan si una información es cierta o no es cierta
en base a cómo les hace sentir. Esto me está haciendo sentir bien, por tanto es verdadero. Esto me está haciendo sentir mal, debe ser que es falso. O, según el orador. ¿Me cae bien este orador? Efecto halo. Ay, todo lo que dice es verdad. Aunque diga una mentira así de grande. ¿Me cae mal este orador? Todo lo que dice es falso. Aunque diga una verdad así de grande. Entonces, las adicciones mentales y emocionales de la polaridad derecha se solventan desarrollando nuestras capacidades intelectuales de manera sana, nuestras habilidades para el pensamiento crítico, para el autocuestionamiento, a través del estudio, a través del aprendizaje, a través de la voluntad de profundizar en un tema determinado X hasta que me vuelvo un experto, un erudito, hasta que me vuelvo un erudito de algo, hasta que he profundizado mediante la concentración. Es un muy buen ejercicio, concentrarse en un tema y desarrollar la máxima profundidad en el pensamiento en ese tema. Ver cuáles son las implicaciones, ver en qué medida casa o no con la realidad objetiva, ver cómo distintos colectivos reaccionan con ese tema, cuáles son las cosas que son pros y contras, en qué se critican los unos a los otros, por qué unos sostienen esto mientras los otros sostienen lo otro. Todo ese análisis, todo ese raciocinio ayuda al discernimiento, nos pone en el medio a las personas que somos excesivamente emocionales. Y dejar adictas. De hacer demasiadas actividades como meditación, como actividades creativas espontáneas, o sea que no dejar de hacerlas, pero ojo con el tiempo que se dedica a ellas. O sea, es como decirle, oye, mira, tú que estás adicto a la cocaína, oye, pues consumir cocaína, si lo que quieres es justamente dejar de estar adicto, pues casi que ves quitándola, ¿me entiendes? No sigas consumiendo. Aunque hagas otras cosas que apoyan a no ser adicto a la cocaína, pero mientras no dejes la cocaína, chico, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Entonces, eso ha quedado claro. ¿Mm? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues el principal beneficio de lo que planteamos, de realmente detener, parar, de compensar o de tener una adicción, el beneficio es recuperar pues, nuestra libertad. Es que principalmente mientras no sean adicciones o compensaciones destructivas, que ya hemos visto que estas sí o sí hay que detenerlas, porque dañamos a los otros, a otras personas. Pero mientras no dañemos, pues claro, el beneficio hay que realmente querer cambiar y ver que vamos a recuperar pues una libertad. Entonces, quien quiera ser libre, pues... Libertad. Si queremos libertad, tenemos que estar dispuestos, mediante la voluntad, a actuar para tomar conciencia, contener y desarrollar nuestro autocuestionamiento para detener la compensación y la adicción. Sí. Y volvemos a repetir por último que realmente si tu caso es caso de una adicción fuerte, busca ayuda profesional de gente enterada. Sí. Nos vemos en la próxima clase, la número 16. Chao. Hasta muy pronto. Adiós.